Todo sucedió durante una cena cuando una carcajada extraña determinó que yo era el blanco ideal. Creí que la familia resguardaba hasta que comprendí que también escruta, evalúa y señala. Oí mi existencia condensada en una comparación dura, pronunciada con desenfado y aplaudida sin reflexionar. Sentí la humillación ascender mientras otros se deleitaban con el espectáculo, persuadidos de conocer toda la narrativa. Lo que ignoraban era cuánto había entregado en secreto para mantener una apariencia que no era mía. En ese momento, el sufrimiento dejó de herir y comenzó a organizar mis ideas, porque cuando la realidad se impone en medio de una mesa repleta, ya no hay regreso posible. Y precisamente allí, con todas las miradas sobre mí, resolví que el mutismo había finalizado. Nunca he sabido en qué instante preciso mi familia resolvió que yo era el borrador y mi hermano la versión definitiva, pero lo comprendí con nitidez la noche de la cena, cuando mi nombre fue mencionado como una burla y no como una presencia. Estábamos acomodados alrededor de una mesa larga, bruñida hasta reflejar las luces del techo, con platos dispuestos como soldados y miradas preparadas para atacar. Yo había llegado puntual como siempre, con esa costumbre ridícula de creer que la puntualidad aún implicaba respeto. Mi madre presidía la cabecera erguida, impecable, con esa sonrisa que no anuncia afecto, sino dominio. Mi hermano estaba a su derecha, distendido, cómodo, en su rol de éxito heredado. Yo me senté donde había sitio, que era siempre el mismo lugar, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para no contar. No había transcurrido ni un minuto cuando sentí ese silencio extraño, el previo a una frase que no se puede retractar. Mi madre golpeó suavemente la mesa con la cuchara, no para reclamar atención, sino porque la tenía garantizada. Pronunció mi nombre con una entonación que ya conocía, esa que empleaba cuando iba a hacerme diminuta sin alzar la voz. Comentó con una risa ligera que todos sabíamos lo orgullosa que estaba de mi hermano, de su piso amplio, luminoso, con vistas que parecían extraídas de una revista. Hizo una pausa exacta, calculada, y luego añadió que algunos, mirando directamente hacia mí, todavía no habíamos alcanzado algo similar. No lo dijo con enojo, lo dijo como quien señala una mancha en un mantel ajeno. Las carcajadas llegaron rápidas, obedientes, como si formaran parte del menú. Primos, tíos, conocidos que solo aparecen cuando hay mesas grandes y oportunidades para observar desde arriba. Yo sentí como el aire se espesaba, como cada risa se adhería a mi piel. Mi hermano no dijo nada, sonrió. Esa sonrisa era su idioma preferido. No fue la primera vez que me compararon con él, pero sí la primera en la que lo hicieron con audiencia y platos calientes. Mientras hablaban, mi mente repasaba escenas que nadie en esa mesa conocía. Noches de trabajo interminables, decisiones difíciles tomadas sin aplausos, acuerdos silenciosos firmados con la única garantía de la palabra. Recordé el día en que mi hermano me llamó con voz apresurada, solicitándome ayuda para cubrir gastos de un piso que no podía mantener solo. Recordé cómo me habló de discreción, de familia, de hacerlo temporal. Yo acepté sin pensar en beneficios, porque aún creía que ayudar nos unía. Durante años pagué puntualmente. Durante años ese piso no fue un símbolo de éxito, sino una factura más. Y ahora ahí estaba convertido en un trofeo que se usaba para humillarme. Mi madre continuó animada por la risa ajena, preguntando en voz alta si yo alguna vez tendría algo parecido o si seguiría conformándome con lo mínimo. Dijo que no lo hacía por maldad, que era solo una observación. Las observaciones en mi familia siempre tenían filo. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí, no como una explosión, sino como una resolución que ya no podía aplazarse. No alcé la voz, no golpeé la mesa. Simplemente respiré, miré a mi madre, luego a mi hermano, y esperé a que el ruido se calmara lo suficiente para que mi frase no se perdiera entre risas. Dije que el piso del que hablaban no era exactamente como lo contaban. Dije que tenía razón, que yo no poseía uno. Hubo otra risa, anticipada, casi automática. Entonces añadí, con la misma calma con la que había firmado cada transferencia, que ese piso había sido mi hogar durante años, aunque no figurara a mi nombre, que había vivido allí como inquilina, que el alquiler lo había pagado yo mes tras mes, sin retrasos, que el propietario, mi querido hermano, había preferido mantener ese detalle fuera de las conversaciones familiares. No levanté la vista al decirlo. Dejé que las palabras hicieran su trabajo solas. El efecto fue inmediato. El ruido se cortó como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Las risas murieron en las bocas abiertas. Los cubiertos quedaron suspendidos a medio camino. Mi madre parpadeó varias veces, como si intentara leer algo que no estaba escrito. Su postura se desarmó apenas, lo justo para delatarla. Mi hermano dejó de sonreír. No frunció el ceño ni protestó.
Simplemente se quedó quieto con la expresión de quien acaba de perder el control de una historia que creía dominar. Nadie preguntó nada al principio. El silencio fue tan denso que casi dolía. Mi madre fue la primera en reaccionar. Dijo mi nombre otra vez, pero ahora no sonaba divertido. Preguntó si estaba bromeando. Yo negué despacio. Expliqué, sin entrar en detalles innecesarios, que había sido un acuerdo entre nosotros, que yo había aceptado por conveniencia mutua. No mencioné las noches en las que conté monedas, ni las veces que cancelé planes para cumplir. No hacía falta. La verdad, cuando se presenta sin adornos, incomoda más. Mi hermano intentó intervenir diciendo que no era el momento, que eso se hablaba en privado. Yo lo miré por primera vez en toda la noche. Le dije que él había elegido el momento cuando permitió que me ridiculizaran usando su supuesto logro. La mesa seguía muda, pero ahora no era un silencio pasivo. Era expectante, incómodo, casi nervioso. Algunos evitaban mirarme. Otros observaban a mi madre esperando instrucciones invisibles. Ella se aclaró la garganta y dijo que eso no cambiaba nada, que el esfuerzo de mi hermano seguía siendo admirable. Fue entonces cuando entendí que no importaba cuánto pagara, cuánto sostuviera, cuánto sacrificara. Para ella, el relato ya estaba escrito. Yo solo había cometido el error de leerlo en voz alta. No me levanté de la mesa. No necesitaba huir. Permanecí allí y con la espalda recta, mientras las conversaciones intentaban retomarse sin éxito. Cada palabra sonaba forzada. Mi hermano evitaba cruzar miradas conmigo. Mi madre hablaba de temas triviales, como si pudiera borrar lo ocurrido cambiando de asunto. Yo asentía cuando era necesario, respondía con monosílabos, observaba. Por dentro, algo se reorganizaba con una precisión que me sorprendió. No era rabia lo que sentía, era claridad. Recordé todas las veces que había cedido espacio para no incomodar, todas las veces que había aceptado versiones reducidas de mí misma para encajar. Entendí que el problema no era el piso, ni el dinero, ni siquiera la burla. El problema era el permiso que había dado para que me usaran como contraste. Esa noche, sin planearlo, había retirado ese permiso, y eso tenía consecuencias. Cuando la cena llegó a su fin, nadie propuso prolongarlo. Las despedidas fueron rápidas, torpes. Mi madre me dio un beso en la mejilla, más frío de lo habitual, y dijo que luego hablaríamos. Mi hermano no se despidió. Salí al exterior con una sensación extraña, como si hubiera cruzado una línea invisible. El aire nocturno me despejó. No sentía triunfo, tampoco alivio. Sentía que algo había empezado a moverse, como una pieza que se desliza en silencio antes de encajar. Esa misma noche, al llegar a casa, revisé una carpeta que llevaba tiempo evitando. Documentos, mensajes, comprobantes. No por venganza inmediata, sino por orden. Por primera vez miré todo sin nostalgia ni culpa. Vi patrones, vi decisiones tomadas sin mí en la mesa. Vi cómo mi silencio había sido conveniente para otros. Cerré la carpeta con cuidado. No llamé a nadie. No escribí mensajes largos. Solo envié uno breve a mi hermano informándole que a partir de ahora cualquier acuerdo debía formalizarse. Nada más. La mañana siguiente no trajo disculpas ni llamadas perdidas. Trajo algo peor. Normalidad fingida. Mi madre me escribió un mensaje corto, correcto, como si la noche anterior hubiera sido una cena cualquiera y no una fractura. Decía que habláramos pronto, que las cosas familiares no debían ventilarse frente a otros. No mencionó lo que había dicho. No reconoció la burla. Leí el mensaje una vez y no respondí. Aprendí hace tiempo que el silencio, cuando es elegido, puede ser más claro que cualquier explicación. Ese mismo día, mi hermano intentó algo distinto. Me llamó al mediodía con una voz que pretendía ser tranquila. Dijo que necesitábamos aclarar malentendidos, que yo había exagerado, que había detalles que la familia no tenía por qué conocer. Le pregunté cuáles. Guardó silencio unos segundos suficientes para que entendiera que no hablaba de detalles, sino de control. Le dije que todo lo que había dicho era verificable y que no tenía interés en corregir una verdad para que otros se sintieran cómodos. Terminó la llamada rápido. No insistió. Eso también fue una respuesta. Los días siguientes fueron una sucesión de gestos pequeños que juntos formaban una estrategia. Mi madre comenzó a llamar a familiares con los que yo apenas hablaba, sembrando versiones suaves, incompletas. Lo supe porque algunos me escribieron con preguntas envueltas en preocupación. Decían que querían entender, que había confusión. Nadie preguntaba qué había sentido. Solo preguntaban qué había pasado con el acuerdo, con el piso, con el dinero. Respondí a pocos. A los demás los dejé con la incertidumbre, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no quería repartirlas gratis. Mientras tanto, empecé a notar cambios prácticos. El administrador del edificio donde estaba el piso me llamó para confirmar datos.
Dijo que había recibido instrucciones contradictorias. No parecía sorprendido. Le pedí que me enviara por correo todo lo que tuviera registrado a mi nombre. Cuando colgué, sentí una mezcla de calma y alerta. No estaba improvisando. Estaba reaccionando a movimientos que no había iniciado yo. Eso me colocaba en un lugar distinto. Ya no era la invitada incómoda. Era una pieza que había decidido moverse. Revisé con atención cada documento, cada comprobante, cada mensaje guardado. No buscaba armas, sino coherencia, y la encontré. Años de pagos, conversaciones donde mi hermano agradecía mi ayuda, promesas de regularizar la situación cuando pudiera. Nunca lo hizo, no por olvido, sino porque no le convenía. Mientras tanto, había construido una imagen pública que ahora se resquebrajaba. Yo había sido el soporte invisible de esa imagen. Nadie me lo había pedido explícitamente. Simplemente se dio por hecho. Una tarde, mi madre apareció sin avisar. No levantó la voz al entrar. No lo necesitaba. Se sentó frente a mí como si estuviera evaluando un objeto que no encajaba en su lugar habitual. Dijo que estaba decepcionada. No por lo que yo había revelado, sino por cómo. Dijo que las familias resolvían las cosas puertas adentro. Le pregunté desde cuándo. No respondió. Me habló de reputación, de equilibrio, de no desestabilizar lo que ya funcionaba. Le dije que funcionaba para ella. Esa frase la incomodó más que cualquier acusación. Intentó cambiar el enfoque. Dijo que yo siempre había sido sensible, que tal vez había interpretado mal el comentario de la cena. No acepté esa versión. Le recordé palabra por palabra lo que había dicho. No lo negó, solo dijo que no había intención de herir. En ese momento entendí que la intención era irrelevante. El efecto ya estaba ahí. Se levantó sin despedirse. Antes de salir, me advirtió que las decisiones impulsivas tenían consecuencias. Asentí. No discutí, ya lo sabía. Al día siguiente recibí una notificación formal. Mi hermano había decidido revisar el acuerdo del alquiler. Hablaba de ajustes, de plazos, de nuevas condiciones. No mencionaba lo ya pagado. No reconocía nada de lo anterior. Leí el documento con una atención que antes no me habría permitido. Vi la urgencia disfrazada de formalidad. Respondí por escrito, solicitando una revisión completa del historial y proponiendo una reunión con intermediarios. No pedí favores, exigí claridad. La reacción fue inmediata. Mi hermano volvió a llamar. Esta vez no intentó sonar conciliador. Dijo que estaba complicando las cosas, que no entendía el daño que podía causar. Le pregunté a quién. Dijo que a la familia. Le respondí que la familia había empezado a dañarse mucho antes de que yo hablara. Colgó sin despedirse. No volvió a llamar ese día. Esa noche, mientras ordenaba papeles, encontré algo que había pasado por alto. Un mensaje antiguo reenviado por error, donde mi hermano hablaba de mí con un tercero. No era cruel, pero sí revelador. Decía que yo era confiable, que no hacía ruido, que siempre cumplía. Lo decía como quien describe una herramienta útil. No sentí tristeza al leerlo. Sentí confirmación. Todo encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Los rumores empezaron a circular con más fuerza. Algunos familiares dejaron de escribirme. Otros se mostraron exageradamente amables. Nadie era neutral. Mi madre organizó una comida pequeña sin mí. Según supe después. No me dolió. Me dio perspectiva. El espacio que dejé fue rápidamente ocupado por versiones editadas de mí. Yo, mientras tanto, avanzaba en silencio. Acepté reunirme con un asesor externo para revisar mis opciones. No le conté la historia completa. Le di hechos, pagos, acuerdos verbales, cambios de condiciones. Me escuchó sin interrumpir. Al final dijo que había más margen del que yo creía. No sonrió. No prometió nada. Solo señaló que las decisiones tomadas sin registro suelen volverse frágiles cuando alguien decide hablar. Salí de ahí con una sensación nueva. No de poder, sino de equilibrio. Esa misma semana, mi madre volvió a escribir. Esta vez el mensaje era más largo. Hablaba de unidad, de cerrar filas, de no exponer errores internos. No pedía perdón, pedía orden. Le respondí con una sola frase. El orden no puede sostenerse sobre silencios forzados. No hubo respuesta inmediata. Mi hermano, en cambio, cambió de estrategia. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría. No se acercaba, observaba, buscaba una reacción que no le di. En una de esas ocasiones se me acercó alguien que no esperaba. Una prima con la que casi no hablaba. Me dijo en voz baja que había escuchado cosas, que no todo era como se contaba. Me preguntó si era cierto que yo había sostenido más de lo que parecía. Le dije que sí. No añadí nada más. Asintió y se fue. Esa breve conversación hizo más ruido que cualquier discusión. Poco después recibí una llamada inesperada del administrador del edificio. Dijo que necesitaba verme. Cuando llegué, me mostró documentos que no había solicitado, contratos modificados, firmas que no reconocí.
No eran falsificaciones evidentes, pero sí ajustes hechos sin mi conocimiento. Me explicó que había inconsistencias y que prefería aclararlas antes de que escalaran. Agradecí su prudencia. Salí de ahí con copias y una certeza incómoda. Esto ya no era solo una cuestión familiar. Mi madre me llamó esa noche. Su tono había cambiado. Ya no era autoridad, era preocupación. Preguntó qué estaba pasando exactamente. ¿Qué pretendía hacer? Le dije que pretendía protegerme. Dijo que eso podía afectar a todos. Le respondí que ya estaba afectándome a mí desde hacía años. Guardó silencio. Luego dijo que nunca quiso que yo me sintiera menos. No respondí de inmediato. Le dije que las intenciones no borran patrones. Colgamos sin resolver nada. En los días siguientes, las piezas empezaron a moverse solas. Personas que nunca se habían interesado por mi situación comenzaron a hacer preguntas más precisas. Mi hermano dejó de aparecer en público. Mi madre redujo sus mensajes a lo mínimo. Yo avancé con pasos firmes sin anunciar nada. No porque disfrutara del suspense, sino porque entendí que cada movimiento visible provocaba una reacción defensiva. El verdadero giro llegó cuando recibí un correo de alguien fuera del círculo familiar. Alguien que había trabajado con mi hermano en un proyecto paralelo. Decía que había escuchado mi nombre en una conversación que no cuadraba, que había cosas que yo debía saber antes de que se tomaran decisiones definitivas. No entraba en detalles. Proponía hablar. Leí el mensaje 2 veces. No era una amenaza, era una advertencia. Acepté la reunión sin rodeos. No pregunté qué sabía ni por qué ahora. Elegí un lugar neutro sin testigos conocidos. Cuando llegó, no perdió tiempo en cortesías. Dijo que había trabajado con mi hermano en inversiones que no figuraban en ningún lado. Dijo que para sostenerlas, él había presentado garantías que no le pertenecían del todo. Dijo mi nombre una vez como si probara su peso. Entendí en ese instante que yo no solo había sido apoyo, sino escudo. Escuché sin interrumpir. Me mostró correos, acuerdos incompletos, promesas firmadas a medias. Nada era escandaloso por sí solo. Todo junto dibujaba un patrón claro. Mi hermano había construido su estabilidad sobre préstamos encubiertos y favores silenciosos. Yo había sido uno de ellos, el más constante. Cuando terminé de revisar los documentos, no sentí vértigo. Sentí algo más limpio, coherencia. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Respondió que la situación se estaba cerrando, que pronto alguien quedaría expuesto y que prefería que no fuera yo sin saberlo. Agradecí la franqueza. No pedí más. Tenía lo suficiente. Esa misma tarde solicité una reunión familiar. No fue una invitación abierta, fue un aviso. Mi madre aceptó de inmediato. Mi hermano tardó horas en responder. Dijo que estaría. Nada más. Nos reunimos en el mismo lugar donde todo había empezado, pero sin mesa larga ni público. Solo 3 sillas y un silencio incómodo. Empecé yo, no con reproches, sino con hechos. Expuse pagos, acuerdos verbales, modificaciones unilaterales. Coloqué los documentos uno a uno. Mi hermano intentó hablar 2 veces. Le pedí que esperara. Mi madre observaba rígida, como si cada hoja fuera un golpe que no había anticipado. Cuando terminé, levanté la vista. Le dije a mi hermano que había llegado el momento de formalizar todo o asumir las consecuencias. No usé amenazas, no hicieron falta. Él negó algunas cosas, minimizó otras. Entonces mostré lo último. Los correos externos, las garantías mal asignadas, el nombre de un tercero que no esperaba ver ahí. Su rostro cambió, no por culpa, sino por cálculo fallido. Mi madre intervino intentando retomar control. Dijo que esto se había salido de proporción, que se podía arreglar. Le respondí que eso había pensado durante años, que arreglar en su idioma siempre había significado callar. No levanté la voz, no temblé. Eso la desconcertó más que cualquier grito. Mi hermano se quedó sin argumentos. Propuso un acuerdo rápido, favorable para él. Le dije que no, que esta vez no habría atajos, que cada cosa se haría por los canales correctos. Miró a mi madre buscando respaldo. No lo obtuvo. Ella entendió demasiado tarde que la escena ya no le pertenecía. Los días siguientes fueron rápidos, demasiado para quienes creían que todo podía diluirse. Se revisaron contratos, se ajustaron responsabilidades, se cerraron puertas que habían estado abiertas solo para algunos. El piso dejó de ser símbolo, se convirtió en dato. Las deudas encontraron nombre. Las versiones perdieron fuerza frente a registros claros. Mi hermano dejó de llamarme. Mi madre intentó hacerlo con un tono distinto. Me habló como si acabara de descubrir quién era yo. No le ofrecí consuelo ni castigo. Le dije que necesitaba tiempo. Lo respetó quizá por primera vez. No celebré. No hubo euforia. Hubo consecuencias. Algunas personas se alejaron, otras se acercaron con cautela. Yo seguí con mi rutina.
pero algo había cambiado. Ya no entraba a los espacios pidiendo permiso invisible. Ocupaba el lugar que me correspondía sin explicaciones. Un día pasé frente al edificio del piso. No sentí nostalgia. Pensé en todo lo que había sostenido sin reconocimiento, en cómo el silencio puede parecer lealtad hasta que se vuelve carga. Seguí caminando sin mirar atrás. Meses después recibí un mensaje de mi hermano. Breve. Admitía errores. No pedía perdón. No respondí. No por rencor, sino porque ya no era necesario. Mi madre y yo retomamos contacto lentamente, sin discursos, sin escenas. Entendió que la relación solo podía existir sin jerarquías. No fue fácil para ella, tampoco para mí, pero fue real. A veces pienso en la cena, en la carcajada que detonó todo, no como herida, sino como origen. Si no hubiera ocurrido, quizás seguiría pagando por un lugar que nunca fue mío. La verdad no llegó como un golpe, llegó como una suma exacta de decisiones. Hoy, cuando alguien intenta contar mi historia por mí, no intervengo de inmediato. Espero, dejo que hablen. La diferencia es que ahora cuando el silencio aparece no me reduce, me pertenece.